ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Hola Lulu, buenos días amigos del auditorio, los saludamos desde el Sindicato Mexicano de Electricistas y efectivamente tuvimos una jornada importante esta semana porque coincidió un mitin de los jubilados, pensionados y adultos mayores a las 7 de la mañana en Palacio Nacional y fue un mitin en contra de la reforma que aprobaron los diputados y senadores y que fue promulgada por el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, en materia de pensiones, donde legalizan el tema de las pumas para pagar las pensiones, cuando la Constitución dice que se deben de pagar en salario mínimo. Ya lo explicamos la vez anterior del amparo que promovimos y también explicamos en este mismo espacio donde pues prácticamente te quitan más del 40% de tu dinero que tienes en la pensión para que te paguen en esta unidad de medida administrativa que fue creada para desindexar del salario mínimo todo el tema de multas y recargos. Entonces estuvo muy interesante porque lograron juntarse distintas organizaciones de pensionados, jubilados y adultos mayores. También estuvo nuestro compañero Jorge Herrera Ireta, quien es prosecretario de jubilados y coordina actualmente la Confederación de Jubilados Pensionados de Adultos Mayores. Después de ese meeting que empezó a las 7 de la mañana, el Sindicato Mexicano de Electricistas se manifestó frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para señalar con índice de fuego a esos merinos y ladrones ministros de la Corte que durante todo este periodo neoliberal pues han estado amparando a las multinacionales y traicionando al pueblo de México. Dijimos muy claro ahí de todos los procesos que hemos llevado para que hacer valer la justicia en este país. Sin embargo, los distintos ministros que han estado en los últimos años se han encargado de desechar todos los amparos que promovimos los trabajadores. Por ejemplo, todas las demandas de amparo que promovieron los maestros en contra de la mal llamada reforma educativa fueron desechados. También los amparos que se promovieron en contra de la reforma eléctrica fueron desechados. Los amparos que promovimos en contra del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro, pues los ministros se encargaron de avalar este decreto inconstitucional de Felipe Calderón y también se encargaron, en el caso nuestro, de desechar el amparo que habíamos logrado para que el CFE fuera el patrón sustituto de los trabajadores. Los ministros de la Corte lo desecharon. Sin embargo, en 24 horas le dieron un amparo a unas multinacionales en el tema de la reforma eléctrica y el día de ayer nos enteramos de que ya les dieron suspensiones definitivas. O sea, la incongruencia del Poder Judicial, que obedece a intereses de los grupos económicos en el poder en nuestro país, y también los intereses del propio Ejecutivo, porque avalaron también reciente el tema de la aplicación de la UMA. Entonces vamos a iniciar este proceso de lucha. El presidente ha sido claro en días pasados en el sentido de que si el Poder Judicial luchaba para atrás su reforma, él iba a promover una reforma constitucional para regresarle a la Constitución pues las actividades que son exclusivas del Estado en materia energética. Nosotros dijimos, le tomamos la palabra, tenemos ya una iniciativa de ley que le vamos a llevar en mitin el próximo 11 de abril a Palacio Nacional y entregársela para entregarle y explicarle cómo estaba la Constitución antes de aquella reforma que hizo el Pacto por México, promovida por Enrique Peña Nieto y que hoy todos los usuarios de la energía eléctrica están pagando, en el sentido de crear estos mercados y crear impuestos donde la red de transmisión se construyó con recursos del erario público y ahora hay que pagar un impuesto por usar la red de transmisión. La red de distribución se pagó con todas las aportaciones de los mexicanos, ahora hay que pagar un impuesto por usar la red de distribución, hay que pagar un impuesto más por las pérdidas según que llegan a tu casa, desde la transmisión hasta la distribución y comercialización. Todos estos impuestos fueron creados con la reforma de Peña Nieto. Entonces, en ese sentido, el Sindicato Mexicano de Electricistas se pronunció firme
y fuerte, donde no hemos cambiado nuestra plataforma política. Nosotros denunciamos que todas estas reformas, desde las de Salinas de Gortari en 1992, que dio paso a los permisos de generación a través de productores independientes o autoabastecimiento, era el principio para la privatización de la industria eléctrica. Después la extinción de Luz y Fuerza también fue el preámbulo para privatizar, y hoy pues lo saben la clase política, lo sabe el presidente, y hizo un compromiso con el pueblo de México de recuperar el sector energético para los mexicanos. Entonces tomémosle la palabra, y hay que impulsar de que se promueva esta iniciativa de ley con una iniciativa constitucional que recupere el sector energético en manos de los mexicanos, y pasa también por restituir a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en la zona central del país. Entonces, Martín, ¿qué van a, además, cómo van a apoyar, cómo se puede impedir? La realidad es que la Suprema Corte es la máxima instancia en México para defenderse, y cuando la Suprema Corte está a favor de los empresarios y los altos funcionarios que se han ido apropiando de los bienes de la nación, pues realmente la situación se pone muy difícil. Lo que resta es que la sociedad actúe, ¿no? Que la sociedad presione y que la sociedad conozca esta manera de funcionar de la máxima autoridad en materia judicial. Es muy claro que para que esto suceda se tiene que hacer una amplia difusión al pueblo de México, porque ya lo vivimos. En México pasó un proceso de expropiación petrolera y fue importante la participación del pueblo y también de los trabajadores. Y ahí un presidente nacionalista, como fue el general Lázaro Cárdenas, impulsó esta expropiación, y ahí los ministros tuvieron que resolver en favor de los trabajadores aquella huelga que había. También ya vivimos en México el tema de la renacionalización de la industria eléctrica, que en aquella época también había una organización de usuarios organizados y que estaban denunciando los abusos de las multinacionales en la forma de cómo se vendía la energía eléctrica a la industria y a la casa habitación. Hoy está pasando lo mismo. Hoy hay una organización de usuarios que se llama Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que se han declarado en huelga de pagos por los abusos de esos recibos locos que empezaron con Felipe Calderón y con Georgina Kessel, que después estos funcionarios pues fueron contratados como consejeros externos de la multinacional Iberdrola. Hoy también hay un sector de trabajadores que está en la lógica de recuperar el sector eléctrico, y si lo ponemos a consideración del pueblo de México, todos creo que estarían a favor de recuperar el sector energético en manos de los mexicanos, pero también se tiene que ver la parte social, que es la parte de los propios usuarios de la energía eléctrica. No puede seguirse conduciendo la CFE como una empresa privada, de que todos los que tienen problemas con sus altos recibos de luz que le llegan, que se amparan, que la CFE los está persiguiendo a través de la Fiscalía General de la República. Se le tiene que dar a una recuperación del sector energético, pero también con la parte social que son los usuarios, y esa lucha se tiene que continuar. Ya en México vivimos un proceso de esa naturaleza, independientemente que ya sabemos que estos ministros de la Corte pues no obedecen a los intereses del pueblo, porque muchos fueron nombrados por expresidentes de la República, neoliberales, y ratificados por el Senado. Curiosamente, fíjate, cuando ellos avalan este tipo de amparos, o de decir que México tiene que continuar con la reforma eléctrica, que sabemos que es privatizadora, y también avalan el tema de la UMA, tranquilamente estos ministros después de 14 años salen jubilados y con una pensión que no es poquita cosa, casi 5 millones de pesos al año gana cada ministro en retiro. Entonces también la forma de cómo está constituida la Suprema Corte de Justicia de la Nación vale la pena que se discuta, porque no puede continuar igual, en el sentido de que cada presidente que llegue y encuentra puestos vacantes en la Corte,
promueva o mande candidatos y los senadores de los distintos partidos políticos los ratifiquen. Yo creo que tiene que ser una Suprema Corte que sea autónoma y nombrada por el pueblo de México. Eso también lo dijimos ahí, porque si no vamos a continuar igual, y eso no lo podemos permitir. Así es, Martín. Bueno, pues mira, el tiempo nos avasalla, pero pues seguiremos informando y resistiéndonos pues a todo esto que está pasando. Dice Carlos Marx en el manifiesto del Partido Comunista que en momentos críticos se revela de parte de quién está un gobierno, y hay que recordar que el gobierno en México es republicano, está dividido en poder legislativo, judicial y ejecutivo, y en lo que respecta al poder judicial, pues está claro que está del lado de los grandes magnates en este país. Sí, efectivamente, tenemos una corte que obedece a intereses económicos o intereses del propio gobierno de la República. Lo señalamos categóricamente que amparan en 24 horas a las multinacionales y traicionan al pueblo de México. Y eso hay que señalarlo de manera permanente para que todos los mexicanos estén muy pendientes del actuar de estos ministros, jueces y magistrados que prácticamente son cómplices de todo el desmantelamiento del sector público en este país. ANUE, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica.